El mono disecado. Esta es una anécdota de colegio. El aula de biología y de química del Liceo de Esparta lucía en 1973 una colección de animales disecados, otros conservados en frascos de formalina, restos óseos, piedras raras, plantas extrañas y fósiles, entre otros. En cada lección, el profesor tenía que llamar la atención de los alumnos porque siempre había objetos de la colección colocados sobre los pupitres. El profesor ya tenía una lista mental de quiénes eran los traviesos: Tuca, Camisón, Poachapa, Chango, el negro Eugenio, Fabiola y Tito, entre otros. Toda el aula olía raro de tanto químico que circulaba en el aire. A veces los dolores eran tan fuertes que causaban dolor de cabeza a los estudiantes, principalmente a las mujeres. El profesor de química era don Rafael Rodríguez y venía desde San Ramón a dar lecciones. Fabiola lo bautizó como el químico loco. Cuando necesitaba ir al baño, en media clase, se sabía que duraba 5 minutos exactos. Sin decir a dónde iba, cerraba la puerta y sobre su escritorio dejaba el libro abierto, los anteojos y el reloj. 5 minutos eran tiempo suficiente para que 4 estudiantes le gastaran una broma. Fue así como sucedió ese día. Uno colocó el mono disecado en el asiento del profesor, otro le colgó los anteojos, el tercero le puso el libro abierto sobre las piernas y el cuarto le colocó el reloj. El jolgorio en el aula era de maravilla. Cuando el profesor Rodríguez abrió la puerta, el silencio volvió a ocupar su lugar. El profesor vio la escena. Se puso rojo como un tomate de la cólera. Se devolvió a la puerta y la cerró con estruendo y no quiso volverle a dar clases al grupo que lo había ofendido. Esta es una anécdota de mi barrio. A las 4:30 de la mañana venía José hacia su casa, ubicada en la calle arriba de Esparza, después de terminar de hornear el pan en la panadería de don David Picado. Venía tranquilo cruzando las aceras de piedra antigua de los cuadrantes del camino. Eran los tiempos donde los pueblos eran muy seguros y Esparza era uno de ellos, y José sabía que en el trayecto del trabajo a su hogar nada le iba a suceder. A su paso por las aceras solo los perros del vecindario ladraban y de vez en cuando se oía el ruido de los taxis que desde muy temprano llevaban personas a sus trabajos. Siempre venía contento porque sabía que después del trabajo los niños y los jóvenes, las mujeres y los hombres del pueblo iban a disfrutar de las delicias que había preparado en la panadería de don David. La casa del profesor de música era la única que tenía muro en el barrio de la calle arriba, y un árbol de naranja cuyas ramas sobresalían del muro y daban sombra a la acera. El profesor tocaba con un conjunto de la capital de la República y acostumbraba a irse para allá desde el jueves para regresar el lunes por la mañana para dar clases en un colegio, pues tenía 2 trabajos. A su esposa no le gustaba dormir sola. José avanzó los últimos 100 metros para llegar a su vivienda y cuando iba pasando por debajo de las ramas del naranjo de la casa del profesor, sintió que un bulto pesado le cayó sobre su cuerpo y lo tumbó al suelo. A duras penas se pudo levantar con tiempo para ver que la sombra de un hombre corría despavorida hacia el centro de la ciudad de los Garrobos. A la mañana siguiente, aún golpeado como estaba, José pensaba que el ladrón seguramente se había subido por el naranjo desde adentro de la propiedad para poder brincar el muro justo cuando él pasaba por ahí. Fue entonces cuando decidió ir a buscar a doña María, la mamá del músico, para contarle lo sucedido. Viera doña María que en la madrugada ya se le metieron a robar a su hijo,
y viera que el ladrón me cayó encima cuando se brincó el muro. Yo venía de la panadería. Y doña María le contestó sonriendo picaronamente: ¿qué va? A ese se le meten a robar todos los días y aún no se ha dado ni cuenta. La lora, el siguiente es una anécdota también del barrio. Pascuala era una de las loras más conocidas del barrio San Bosco. Tenía mucho de santa. Repetía el rosario, cantaba el Ave María y cuando llovía pronunciaba la tradicional frase: que llueva la Virgen de la Cueva. Al frente de ella, con la calle de por medio, vivía la lora de Garzo, que solo pronunciaba mentazos de madre y frases vulgares. Pero aún así, Pascuala se mantenía con un uso correcto del idioma español. De vez en cuando, es cierto, cometía sus fechorías y tenían que castigarla. Le fascinaba comerse los marcos de madera de los cuadros que tenían que reponerse cada cierto tiempo. Los únicos marcos a los que no le hacía tiro eran a los dos que contenían las fotos de boda de los padres de la familia. Todo se le permitía a Pascuala. Le gustaba comer bananos, guayabas, semillas de almendro y girasol y el pan mojado con café. Era la chineada de la casa. En una Semana Santa, a Pascuala le dio por comerse el marco que contenía una reproducción de un cuadro de la Santa Cena. Eso no le gustó a la señora de la casa, que la regañó y le pegó con una escoba. La lora alzó vuelo y la mordió en el hombro. En el barrio había un señor que vendía frutas por la carretera y desde hacía tiempo había mostrado su interés de comprar el animal. Fue así como la familia aceptó deshacerse de la lora, pues ya estaba causando demasiados problemas. Montada en un palo de escoba, fue llevada por la acera hasta la casa del señor Mena, el cual pagó 10 colones por el ave. Pero da la casualidad que una hija de la familia tuvo que ir a hacer un mandado al almacén Paniagua. Ya para entonces, la lora disfrutaba del interior de una jaula. Esa tarde, a Marta la acompañaba su prima Consuelo, y al pasar frente a la ferretería de los Mena, la lora le gritó: ¡Martita! La niña se devolvió atacada en llanto a su casa y al llegar a la puerta de la misma, Consuelo también lloraba desconsoladamente. Después el llanto se multiplicó en todos los miembros de la familia. No había manera de calmarlas. Cuando las aguas se tranquilizaron, el padre se dirigió donde Roberto para ver cómo se podía negociar la devolución de la lora. Roberto le dijo que él la tenía... o responder sus preguntas. Roberto le dijo que él la tenía negociada con un gringo y que iba a ser difícil devolverla. Pero aún así, Roberto recordó que ese día era de pago para los funcionarios del gobierno y el dueño de la lora era uno de ellos. La transacción estuvo rígida. Ninguna de las dos partes quería ceder, pero al final lo importante era evitar la tristeza de los niños. La lora entonces fue devuelta a su casa de origen tras pagarse un costo de 50 colones. Salió cara. La libreta. Dos tiempos de don Walter en el colegio. Randolph llegó ese día al Liceo de Esparta más temprano que de costumbre, pues debía aplicar un examen de inglés a los alumnos de 11º año. Recién había terminado de desayunar y por eso lo primero que hizo fue ir al baño para lavarse los dientes, y cuando salió, lo primero que observó fue que Fran Chango estaba debajo de un árbol de mango tocando guitarra. De ahí pasó a la secretaría para recoger los ejemplares de los exámenes y al sonido del timbre los entregó a los profesores de 2 grupos y él se dejó los exámenes del tercero. Por su parte, la profesora Emilia Méndez procedió a aplicar las pruebas del 4º grupo. Fran estaba entre los alumnos eximidos de hacer el examen y por eso seguía tocando la guitarra bajo el árbol. A Randolph nadie lo quería en el colegio y él lo sabía.
donde ponía el ojo, ponía la bala. Ese día la prueba estaba diseñada rudamente, apenas para que le costara hacerlo a la mayoría. Al final de la prueba, todos salieron asustados de las aulas y los comentarios en los corredores eran de lo peor. Randolph usaba una pequeña libreta color verde tierno donde tenía apuntadas las notas que los estudiantes se habían ganado en el año. Siempre la andaba consigo. El profesor salió del aula y en el corredor se le cayó la libreta. No se dio cuenta. La juntó inmediatamente Carlos Rojas, un estudiante al que le decían Poachapa. La prensó contra su camisa, le dio rápidamente la espalda al profesor y se fue directamente a donde estaba Frank, y con complicidad solidaria, la metió en la boca de la guitarra. Solo él y Carlos lo sabían. Randolph no tardó mucho en darse cuenta de la desaparición de la libreta. Al llegar a la dirección a contarlo su venido, ya Carlos estaba de vuelta en el aula sin levantar sospechas. Don Álvaro Pérez, el director de la institución, le pidió que la buscara porque si no, tendría que ponerle un 100 a cada estudiante en la nota. Aquella orden no le gustó a Randolph. Se corrió. Volvió rojo de la cólera al aula donde había realizado la prueba. Allí lo esperaba la orientadora. Buscaron la libreta pupitre por pupitre, maletín por maletín, cartuchera por cartuchera, en el basurero, en las maceteras, por fuera de los ventanales del aula, y por ningún lugar estaba. Un soplón del grupo había llegado en el recreo a contarle a don Álvaro que Fran tenía la libreta. El director llamó a Randolph y le fue claro al confirmarle que desde buena mañana Fran estaba tocando guitarra bajo el árbol de mango, que nunca estuvo en el aula ese día y que además, por estar eximido, él no había hecho el examen. Y agregó confrontativo que él no se iba a llevar un peso en la conciencia acusando a un inocente. Y todo acabó allí. El director, plantado como era, le ordenó calificar con un 100 en la nota a todos los estudiantes.